Provecho, provecho, provecho. Gracias, gracias. Estamos aquí en el Club de Lectura. Mi nombre es David Meneses, el güerito tapatío. Ay, contento y feliz con el calorcito, este clima, que hablamos un poquito acerca de los climas del mundo y cómo no nada más conoce el clima de esta ciudad, pero bueno, en fin, aquí estamos para platicar, para pasarla bien de literatura, ver que estamos en vivo. De hecho, también gracias al invitado que hizo mi chamba, es lo que justamente iba a hacer. Y bueno, qué mejor presentación para recibir a José Baroja, que luego también vamos a tener a Ramón Mauricio González Gutiérrez platicando aquí. Va a ser una doble entrevista, va a estar muy chido. Pues sí, a veces genera harta confusión eso, pero de partida ambos te agradecen la invitación. Mira, ambos les vamos a pasar la cuenta para que sea más doble. Bueno, ya entenderán en un momento por qué hacemos esta broma, que estas tres personas solamente entendemos, y pues ya los fanáticos de José. José, bienvenido te diría Guadalajara, pero bienvenido a la casa de los Arrayanes, que ya eres hijo casi putativo de la ciudad. Pues sí, yo diría que así es. De partida, desde que me casé acá en Guadalajara, conocí a mi esposa, y tengo la fortuna que también es escritora, la escritora Leida Mariscal, y pues ya me siento adoptado acá en Guadalajara. Eso es maravilloso, es cierto. Justamente, te estoy sincero, me llamaba la atención por qué bonito hablar con temas de pareja, ¿no? Aquí en una fil, de hecho lo comentaban Luis García y Almuena Grandes del Ruso, que no es tan común que dos escritores, bueno, primero que los escritores se casen legalmente, es raro. Segundo, que sea una pareja de escritores se me hace muy interesante. Pues la verdad también me habían dicho lo mismo, que era muy inusual, sobre todo por esos roces típicos que hay como en el mundo de las letras. Pero, ¿qué te digo? Tuve la suerte, tuve la fortuna y he tenido la bendición en todo este tiempo de poder disfrutar de una vida ligada con las letras, a la vez que vamos compaginando todo lo personal, digamos, las dos culturas que además se encuentran en ese sentido, Chile y México ahí unidos, digamos, en la literatura. Hay una frase que no diremos México para Chile y Chile para los mexicanos. Ah, pues sí, no. Pero aparte vienes de una zona maravillosa, bueno, y aparte que tiene es tristemente célebre de Valdivia, donde se da el mayor terremoto, bueno, de los registrados. Pues sí, el famoso 9.6 de 1960, que hace poquito estuvo una conmemoración. Ante todo porque fue un desastre a nivel global y siempre hay vestigios de aquel tiempo. Y dentro de ese territorio, pues nací yo y le mando saludo, por cierto, a toda la gente que me conoce allá en la región de Los Ríos. Ah, ok, porque de hecho sí, por ahí teníamos la información aparte. Creces en una zona muy particular, ¿no? Con una cultura indígena aparte. Bueno, Valdivia... Lo que sucede es que Valdivia está al sur de la Araucanía, donde el pueblo mapuche se mantiene muy vigente y de hecho aún los conflictos políticos, regionales, administrativos están presentes siempre con el gobierno de turno. Ahora último pues se ha acentuado aún más. Pero la región de Los Ríos es más famosa por la migración de alemanes. De hecho Valdivia en particular tiene una arquitectura muy ligada con esas colonias que se instalaron ahí. Excelente, excelente. Así que conociendo un poquito de estas ciudades y platicando un poquito, escribes aparte, bueno, una infinidad, más de 14 libros, afortunadamente. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los inicios bien tradicionales nosotros por mi parte, por ahí leía. Uno de tus primeros libros fue poesía, fue de Becker. Ah, pues sí. Existe tarea. Claro, mira, no. Es que me llama la atención porque ahorita traes, de hecho, para presentar cuento, narrativa. Sí, pero sí me da mucho la atención porque aparte la poesía, de pronto suele haber como una diferencia incluso entre eres escritor, sí, pero soy poeta. Ah, ok. Bueno, siendo muy sincero, la poesía es un accidente siempre en mi vida.
aun cuando era adolescente comencé por esos caminos, pero fue por un regalo que me hizo mi mamá, que el primer libro propio que tuve fue precisamente Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y coincidió con esa época un tanto enamoradiza del adolescente, y bueno, adolescente ñoño además. Lo primero que hago es tratar de imitar esas rimas que hoy pueden sonar un tanto excesivamente cursi en ocasiones, aunque hay algunas que son muy gloriosas, habrá que decir. Pero hay estas rimas y leyendas, y por ahí entre medio hay algún desaguisado emocional que me lleva a escribir poesía de repente en un libro ahí en Argentina. Ajá. Pero como te digo, son accidentes. Yo me defino siempre como cuentista, y como cuentista específicamente, aun cuando de repente he tanteado un poquito la novela y bueno, siempre está ahí como el trabajo, una posible novela, a solicitud de alguna de las editoriales que he tenido la fortuna de que se han visto atraído por lo que escribo. Sí, sí, es muy curioso. Aparte, bueno, creo que el escritor siempre se va moviendo libre, ya son los críticos, la gente quien te pone la etiquetita, ¿no? Pues sí, de hecho. Tú con el conocimiento, bueno, pues eres egresado de la Pontificia Universidad de Chile, con licenciado y magíster, que debe ser la maestría en letras. Sí, la maestría. Se hace muy curioso porque aparte de estas categorías, representante del género neofantástico, así como la nueva narrativa chilena. Bueno, esas, tú mismo lo dijiste, sí, son como etiquetas que te va poniendo la gente, sobre todo los académicos, y de repente encontré que en algún paper en este sitio academia.edu, sí, claro, habían instalado de que yo era escritor neofantástico, y daban como explicación mi cercanía no con la escritura chilena propiamente, sino más bien con la escritura fantástica argentina. Y bueno, no es una mala categoría que te pongan ahí junto a autores como Bioy Casares, como Ocampo, como Borges, Cortázar, es casi como decir, oh, gracias. Y bueno, eso con respecto a lo neofantástico. A alguien se le ocurrió ponerme en esa categoría. Y lo de la nueva narrativa chilena, pues yo asumo que es un accidente por edad. O sea, me estoy acercando a mis 40, pero creo que es como la edad en que la generación se instala. Me gustaría tener más presencia, pero la verdad no me quejo. Por lo menos puedo estar muy tranquilo respecto a la farándula literaria, que a veces también es bien pesada. Claro. Esta parte que quizás es muy nueva, sobre todo, digo, estamos en un medio que lo estamos haciendo en un sentido, que es que el escritor también tiene que tener esa parte, dicho con esa, como lo vivimos, la parte de espectáculo, de bueno, ya está el libro, que a veces es lo más sencillo, ahora viene la promoción, mostrarte, jugar un poquito en redes, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando uno está comenzando. En general las editoriales, y se entiende por un tema económico, no apuntan mucho a hacer publicidad, a establecer la distribución o simplemente a hablar de ti como autor. Entonces toca el trabajo casi de obrero, estar poniendo tu nombre aquí, poniendo tu nombre allá y en distintos lugares. Ahora, con mucho trabajo, mucha paciencia, suele llegar el momento en que alguna editorial te agarra y esa editorial pues efectivamente va haciendo ese trabajo, esa ayuda. Pero uno como que queda ya con la costumbre y aprovecha también de ir montando, ¿no? Claro, un poquito incluso, digo, lo hacía dentro de la gente que por ahí sabes que te gusta. Oscar Wilde, que aparte de hacerlo, lo haces, lo estuve checando, lo haces con mucho humor, aparte con mucha soltura. Creo que es algo bien importante, tanto como escritor, como persona, el ser auténtico. Pues sí, creo que lo que mejor, usando ya el término así como de venta, lo que mejor puede vender una obra literaria es el ser honesto también con respecto a qué se van a encontrar en la obra de uno. A veces hay muchos prejuicios, hay mucha idea de que si tú eres de tal parte, o estuviste en tal parte, o estudiaste en tal parte, pues tu literatura se va a mover en ese ámbito. Entonces yo prefiero mostrar de antemano cuáles son mis preferencias, cuál es mi experiencia, dónde he estado,
y asegurarle al lector, lectora, que se va a encontrar con lo más honesto que yo puedo entregar a través de las letras, y en particular del cuento, que es mi género ya predilecto, eso sin duda. ¿Por qué el cuento? Porque me gusta bueno, siempre me ha gustado el tema de la síntesis, esa idea muy cortasiana de que el cuento busca el knockout, así como dentro de un ring. Una pelea de sí. Claro, no me gusta ganar por puntos, siempre he sido un tanto arrebatado, y bueno, por eso estoy en Guadalajara, y me enamoré a primera vista y me quedé aquí instalado. Un golpe pues directo, claro, fue un jab directo y aquí me quedé. Y creo que eso habla también de mi literatura, porque finalmente las letras son la representación de uno mismo. Será ficción, pero en el fondo sigue estando la emocionalidad, las experiencias, y en tal sentido el cuento representa muy bien esa idea mía de no perder el tiempo y llegar directamente a lo que quiero, que es afectar en cierto modo al lector, la lectora que me tenga ahí entre sus manos o en un aparato de esos de Kindle, etcétera, etcétera. Y es muy curioso el cuento, porque aparte de pronto parece desdeñado, ¿no? Como un género menor, pero es que la mayoría iniciamos leyendo cuentos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sin duda las editoriales han ido desmedrando en cierto modo la importancia del cuento. La Vox Populi además lo ha como arrinconado hacia el área infantil juvenil como máximo. Sin embargo, grandes exponentes de la literatura han sido cuentistas esencialmente. Ya es un cliché mencionarlo, pero tenemos a Jorge Luis Borges, que por ahí una foto tuya que claro, aparece platicando. Me convertí el Allen en una máquina así, le di toda su dimensión, y ahí estoy con tantos escritores. Sí, lo recuerdo. No, y de hecho cuando te vi con Borges dije, yo tengo que venir a conversar aquí. A rato, de hecho, también lo invitamos aquí de... Pues sí, y bueno, se da eso, que el cuento tiene muchos representantes que han marcado la vida precisamente de novelistas, y si uno es muy sincero, la novela parece ser una agrupación, lo más bien de cuentos, que a veces son interconectados por palabras, pero que también genera muchos vacíos dentro de la narrativa. O sea, es lo que dice Cortázar, o sea, la novela gana por puntos, hay momentos que son muy flojos dentro de esa pelea que uno tiene entre lector y escritor, pero al fin y al cabo son fragmentos que lo más bien podrían constituirse cuentos. Estoy de acuerdo con la frase de Borges, que el cuento es como el género narrativo esencial. Es cierto, de pronto la novela, esta paja que suele tener, que hay momentitos, vamos a estar muy borgianos acerca de los derechos del lector, que de pronto si un libro no te gusta igual leer, adelantar páginas, escuchar, tiene la maravilla del cuento, que aparte yo creo que si de pronto se le achaca el tema de ser como para niños, para jóvenes, pues en esa descripción también es un margen, ¿no? Cualquiera se puede aprender ahorita con la literatura, hablando de otra vez los académicos de microficciones, no sé qué. Déjenos leer, déjenos a la gente que acerque a los libros, pero que no se dice que relatos cortitos muy a gusto, ¿no? Pues sí, y tiene esa ventaja que en cualquier momento de tu día tú puedes tomar un cuento y ese cuento puede que te marque o no. Puede ser que de una antología de cuentos no te gusten todos, pero sí o sí te va a gustar alguno y con eso ya salvaste el libro. En cambio la novela, si no te gustó, es un ladrillo, pues ahí queda adornando el baño o cualquier otro lugar, o se regala a alguna persona que me caiga mal. No, la traen al club de lectura para que... Sí, es muy curioso lo que ocurre con la novela, como, hablando del cuento, cómo elige los temas, quitando el mito de la musa, cómo le hace un escritor de verdad en formación a alguien que aparte pues, de esto vive, de esto intenta vivir. Pues sí, ese es el gran anhelo de cualquier escritor, cualquier escritora, ¿no? Llegar a tener la seguridad de que me puedo sentar día a día a escribir.
Y ese sentarme día a día a escribir, pues es un proceso larguísimo que es muy difícil sobrellevar con los criterios editoriales de hoy, con los criterios de mercado también. Porque figurar entre países ya es, o sea, dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, ya es muy difícil. Entonces, a nivel global, pues es un sueño, pero es un sueño que también se puede lograr con trabajo muy, muy constante, mucha paciencia y ojalá no rendirse nunca, o sea, nunca rendirse jamás, como dice la película, pero sí se intenta. Y los temas, pues muchas personas han creído que el tema del cuento debe ser algo improvisado, que podría darse, pero por ejemplo Edgar Allan Poe, que es un gran referente del cuento, él investigaba cuáles eran los temas que estaban presentes dentro del libro. De hecho, él gustaba mucho de la Crónica Roja, de los diarios, y escuchaba a las personas y escribía sus relatos desde ahí, desde un conocimiento de qué le interesa a la gente. Eso no significa negarse también los temas que a uno le interesan, pero sí hacer una especie de conexión entre el gusto popular, como para poder mantenerse vigente y vivir, sí, y el gusto personal para no traicionar su técnica, sus intereses y demás. Y no lo digo yo, lo dice un grande como Poe. Y es muy curioso el poder elegir sus temas, que es cierto, de pronto parece, incluso como estas formulitas, es como, voy a iniciar contando una cosa y de pronto va a haber un detonante que no tiene nada que ver y ahí está el cuento. Pues sí, yo recuerdo haber escrito algún cuento, por ejemplo, que partió con una idea muy burda acerca de los celulares. Acerca de esto, bueno, el ejercicio de que uno depende mucho del celular y va dejando toda su información ahí, y acabó siendo un relato en homenaje a Funes el Memorioso de Borges, pero al revés, una persona que tenía esa capacidad y que empezó a olvidar adrede porque pues, le cansaba mucho el estar memorizando todo, pero partió de esa idea absurda de un relato acerca del celular y de la dependencia. Bueno, absurda en el sentido como lo pienso narrativamente, y acaba transformado en algo nada que ver. Entonces tienes razón, los tránsitos de los temas dentro de la escritura pues son más misteriosos que los designios de Dios, digamos. Uno, te suele ocurrir que lo que tienes aquí quizás de algún detonante, alguna charla, ya que llega el papel, acaba haciendo otra cosa. Pues sí, de hecho, uno de repente en el camión tiene muchas ideas y piensa que son las mejores ideas del mundo. Cuando ya lo quieres plasmar al papel, pues dices, no, como que no me sonaba mejor en mi cabeza que ahí. Es muy curioso de eso, ¿no? Estos procesos, incluso sobre todo en poesía, digo, creo que sería el tema del tono. Cuando uno hace la catarsis, ¿no? Que vas en el camión, algo te detona y estás, pero ya al momento que sería el trabajo ahora sí de oficio, es ponerte a escribirlo y decir, bueno, qué bonita emoción, pero ya no me sirvió para nada. Pues sí, bueno, una de las diferencias que tengo entre el cuento y la poesía es que la poesía yo la uso netamente para catarsis y por lo tanto no es buena poesía, con excepción de algún que otro verso por ahí. De hecho tú elegiste unos versos que le dediqué a mi esposa, de eso sí estoy muy orgulloso, pero si empiezas a rastrear otros, pues tiene algunas cosas buenas, otras malas. ¿Por qué? Porque es esencialmente catarsis. En cambio, cuando se trata del cuento, pues suelo ser muy racional, muy meticuloso respecto a la estructura, respecto a dónde va cada cosa, al efecto que quiero lograr. Entonces, bueno, remito de nuevo a los grandes maestros, a esta conferencia que da Cortázar, por ejemplo, en Zurich, a este texto manifiesto acerca de cómo escribió Edgar Allan Poe El Cuervo y que dice cómo debe ir cada cosa. Entonces yo parto desde ahí, parto desde el trabajo arduo y que la estética de mi cuento esté supeditada por la técnica de todo. Cuando viene la parte, después de esta parte bonita que es muy alegórica, cuando te enfrentas al hoja en blanco, el peor enemigo quizás del escritor. Sí, sabes que con los años he optado por tratar de restarle importancia al hoja en blanco e irme a hacer otra cosa para no empezar
¿cómo llamarlo? Ese sufrimiento espontáneo de que deseo escribir y no está apareciendo nada. Es casi como seguir a Schopenhauer y decir, o sea, el deseo provoca el sufrimiento. No quiero sufrir, me voy a hacer otra cosa. Imagínate, es muy curioso porque a veces si uno te casas de pronto con la idea de, por ahí creo que lo escuchaba un director tapatío acerca del ojo humano, dice hay algo que vence la hoja en blanco y se llama tiempos de entrega. A veces es lo único, ¿no? Cuando lo tienes que hay un contrato, que hay alguna fecha por medio, pero aún así cuesta trabajo, ¿no? Sí, la verdad, le encuentro la razón. Las editoriales sí te ponen su presión de que tienes que entregar antes de tal fecha y a veces fluye todo así con la desesperación del último momento. Ahí quienes estudiantes sean conscientes que acabo de decirlo, uno también deja cosas para el último momento. Pero sí, a veces no se puede, a veces las circunstancias le ganan al deseo de ponerte a escribir. Y siempre está ahí la ayuda de que alguien te empuje. Yo afortunadamente, bueno, la editorial me presiona por un lado, pero también mi esposa me da el empujoncito que necesito, que es la ventaja de que ambos seamos escritores, además que puede haber un complemento, una comprensión adicional a ese momento de trabajo que en la mayoría de los casos es un trabajo solitario, pero no viene mal de repente tener ese cariño y ese amor empujándote. Eso que a veces se me hace bien interesante el tema de la soledad, tanto para escribir como para leer, ¿no? De hecho, ambos son procesos que se hacen totalmente aparte. Es rarísimo, sí hay gente, mamadores literarios, que están en una fiesta y están leyendo, pero realmente para leer a gusto, incluso por ahí una frase maravillosa, si amas a alguien, déjalo leer, déjalo escribir, ¿no? Uno se busca sus espacios, sus tiempos. Al principio lo mencionaba con Almudena y con Luis. Ellos decían que tal cual que uno tenían sus estudios y aparte su cuarto para poder crear, por los procesos que puede tener uno, por el tema de poder manejar y lo que también referías al principio, de lo que uno trae puede escribir. Hay veces donde uno tiene que solito espiar los demonios, ¿no? Pues sí, finalmente es un proceso en que... Mira, un Kafka por ahí, aquí anda un... Ah, mira. Sí, mira, uno de los animalitos de la metamorfosis, aquí la tenemos, así que bueno. Y está bonito, ¿no? Sí, de hecho, a ver, capaz que es un... Gregorio. Bueno, pobre Sí, se llegó a eso, ¿no? Sí, no, ahora que lo pienso bien, de veras, se nota que no acabé de leer el cuento, ¿no? Mira, lo único que te digo, mantén las botas lejos de... Sí, Pues fíjate que sí, el trabajo de escritura, aun cuando está esa compañía, sigue siendo un encuentro con lo que uno trae en sí, ese equipaje al que se le suman además estas lecturas adicionales, porque soy un convencido de que para escribir primero hay que ser un extraordinario lector, porque ahí están los modelos, están las experiencias que uno no va a alcanzar a vivir en una única vida. Entonces todo va sumando y ahí viene ese momento de soledad introspectiva en que te ves enfrentado al papel, y ese acto que, si bien narcisista, porque es uno en particular proyectándose hacia el papel, pero es un narcisismo que podríamos hasta decir un tanto generoso, porque estás proyectando lo tuyo, tus demonios, como decías, o incluso tus ángeles, si da el camino. Aunque personalmente creo que la mejor literatura no suele tener muchos ángeles y suele tener más demonios metidos. Es un poquito la parte destructiva, ¿no? Incluso lo decía, realmente el escritor suele ser que hay un grado de timidez, independientemente que después se vea una persona, a veces por la necesidad de expresarte, pero hay una parte donde nos volvemos hasta retraídos un poquito, momentos donde, a ver, ahorita déjenme. Pues sí, hay un grado de incomprensión de repente socialmente. Uno hace el esfuerzo, yo debo confesar que hago el esfuerzo, pero en el fondo uno como que trae algo de fobia social, y asumo que puede tener que ver con esta conversación tan íntima y tan destapada que se tiene con uno mismo al momento de
crear literatura. Y ahí ya hablo de cualquier género, o sea, poesía, narrativa, incluso el género dramático. Los ensayos también pueden tener ese carácter. Sí, estos procesos para crear requieres esos tiempos, ¿no? Hablando un poquito de esta experiencia, de lo que has tenido mientras Verónica, de hecho, Rivero también manda saludos. Mary Shane, es cierto, también escribió cuentos increíbles. Nuestro amigo también Víctor Cabral, que también está atento, que también manda un abrazote. Manda puros, manda pues, por ahí, literarios de tequila, que también hay un video maravilloso que hacías. Ah, pues sí, sí, eso. Ese fue ese momento de compartir como los gustos literarios que uno tenía en un momentito breve en las noches. Y la verdad me sorprendió, yo pensé que iban a haber 2, 3 personas escuchando, pero una de dos: o hay muchos alcohólicos en el mundo, o hay mucho interesado en la literatura, lo cual, o las dos, quién sabe. Dicen que la inspiración se encuentra al fondo de una botella, ¿no? Ay, puede ser, pero no sé si para traducir la letra, porque ahí me vuelvo disléxico. Me acuerdo, se le atribuye a Hemingway, pero de hecho son esas frases que uno no está seguro. Escribe borracho y está sobrio, también por ahí de... Pues sí, pero tú sabes que también los escritores generamos varios mitos al respecto de la creación, ¿no? Yo creo que la mayoría de los escritores, siendo muy honestos, nos encerramos y tomamos el trabajo, el oficio, por lo menos quienes respetamos el oficio, de una manera muy metódica, más allá de que después se pueda vender, hacer merchandising acerca de la inspiración como fuente de todo. Siendo que, sinceramente, esto es creencia mía y creo que está respaldado por muchos, está más ligado con un trabajo muy meticuloso, muy estudiado, muy técnico. Y bueno, para citar a alguien muy importante, Baudelaire instalaba esa idea de que para él la inspiración no era nada, sino que el trabajo era todo. Y bueno, ahí tenemos su poesía simbolista, sus Flores del Mal, que es uno de mis libros de poesía favoritos. ¿Por qué de pronto caemos en estos lugares comunes de voy a ser un escritor maldito, sí, voy a ser mujeriego, voy a beber, y entre menos me entiendan voy a ser mejor? Que eso es un lugar común en todo el mundo, ¿no? Digo, aquí hablamos de Guadalajara, pero es algo que está en todos lados. Pues yo creo que eso tiene más que ver con el mercadeo del escritor. Pues por ahí hay algunos que se autoconvencen de que esa es la ruta y que para ser buen escritor tienes que convertirte primero en un drogadicto, alcohólico y demás. Y que debes asegurarte de ser infeliz hasta el tuétano. Pienso personalmente que bajo esos estados, que a veces se confunden con la experiencia que uno puede vivir, pues no necesariamente realizas buena literatura, pero sí tienes historias para contar, lo cual podría funcionar en otro aspecto. Pero creo que es un poco de mitología, ¿eh? Y que a veces le hace daño a las personas que quieren empezar esto, porque se convencen de que tienen que ser así, sí o sí, para poder seguir esa ruta. Sí, si no, digo, los grupos de AA serían... ya no tendríamos las universidades, ¿no? Sería tan fácil Claro. Si estos grupos ahora ahí les va, escriban. De hecho, podría hacerse el ejercicio, o sea, pongamos en uno de estos grupos a escribir a todos novelas y verificamos el dicho. Yo creo que está más bien confundido con este encuentro con los demonios internos, que a veces puede traducirse en vicios, en un montón de otras cosas, digamos, socialmente negativas, pero que no son per se la condición para convertirte en una gran escritora o un gran escritor, más allá de que sí está uno en conflicto consigo mismo al momento de enfrentarse a sí mismo. Creo que esa es la ventaja de los escritores, de las escritoras, que pueden dar una mirada honesta hacia adentro, siendo que la sociedad en general es más hipócrita respecto al cómo se comporta y simplemente sigue normas establecidas, no las cuestiona. Un poquito que de pronto se juega a ser como se lo escuchaba Javier Velasco, digo, hablando de onda droga star, ¿no? Que a veces también digo, nos toca esta época de medios, redes sociales, pero quizás ya
ya estaba en otras formas, pero que el escritor también, hay una aspiración pues claro primero de comunicar, pero que te vean, ¿no? Que la gente diga, wow, ahí está, es José, vamos a pedirle un autógrafo. Pues sí, y sería mentiroso si yo dijera que no me gusta esa sensación de que de repente se acerque a alguien y me diga, oye, te leí. Y es como, oh, qué bueno me están leyendo, o que te pidan firmar un libro. Es una sensación honesta, humana de parte de uno, pero también a veces creo que el mismo mercado, y aquí hay que hablar de mercados, es el que hunde a muchos escritores buenos, y resalta a otros escritores muy malos, sobre todo en editoriales grandes y por tema de negocio. Es cuestión de ver a esos youtubers, por ejemplo, sí, masificando literatura basura. Bueno, y está esta idea como tratar de vender, y pues el gancho es ser el rockstar literario y por ende te presentas de algún modo. Pero en mi experiencia, muchos de estos escritores, escritoras que se venden así, literalmente se venden así, pues al final en el fuero interno pues son muy distintos, son mucho más centrados de lo que uno creería. Y es curioso lo que ocurre con esta persona, porque digo, aquí hablamos también ya de un tema bien interesante. Digo, ahorita nos contarás con tu experiencia en Barcelona particularmente, el tema de las editoriales, ¿no? Tú inicias los primeros libros, pero ahora la parte, bueno, ya tengo el libro, lo que sigue es publicar, y es un tema porque están editoriales independientes, editoriales las más grandes en sus concursos, y es cuando este sueño de ser escritor dices, híjoles, opera bajo unas reglas totalmente hasta políticas, veo que no estaba funcionando. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cuál fue tu experiencia de llegar al mundo que de lo quita, ya va el libro? Ay, pues mira, la verdad yo tuve fortuna y suelo recomendarle a escritores noveles en ese sentido que yo participé en un concurso literario en Lebu, el concurso exactamente internacional Gonzalo Rojas Pizarro, en homenaje al gran poeta chileno de poesía erótica, pero el certamen reunía dos categorías, cuento y narrativa, y participé en narrativa y tuve gran fortuna de ganar. Y el premio era la publicación de que vendría a ser mi primer libro, que se titula El hombre del terrón de azúcar y otros cuentos. Y perfecto, ese fue el gancho para lo que vino, que fue editoriales, escritores captando mi narrativa y, en cierto modo, llevándome por un caminito que probablemente en otras circunstancias me hubiera sido muy difícil. Tal vez hubiera caído en la autopublicación, como caen mucho, y hubiera caído en las trampas también que tiene la autopublicación, porque sabrás que, dado el sentido de mercado, pues no toda autopublicación pasa por rigor, por ejemplo, de la corrección de estilos, la maqueta, la redacción ortotipográfica, sino que a veces son imprentas que se venden como editoriales. Y por ende, si tú tienes el dinero para pagar eso, pues te lo van a publicar, sin decir nada, sin cuestionar nada, y tú te encargas de la distribución, y esa distribución puede ser entre amigos y demás. Por lo general funciona como Facebook, donde tus contactos pues sí le van a poner me gusta a lo que escribiste. Y ahí crea la ilusión de, oh, soy un gran escritor. Ya soy reconocido. Soy reconocido. Pasa lo mismo con algunos autores de desarrollo personal, sí, que mandan a escribir sus obras y después se promocionan a sí mismos como que fueran escritores, siendo que el oficio de escritor tiende a un esfuerzo distinto. Ahora, no significa que todo libro autopublicado sea malo, pero sí que hay distintas instancias que pueden asegurar la calidad del libro. Amazon, por ejemplo, hay mucha gente que publica en Amazon y pueden haber libros buenos metidos ahí, pero Amazon no es una editorial, es una distribuidora que funciona en ocasiones como imprenta. Entonces no asegura mucho, digamos, la misma calidad del libro, y lo que hace es colapsar el servicio del sistema editorial porque publica muchas obras que a veces cubren otras que merecerían mejor fortuna.
Es de cuento de Cortázar cuando se nombra de libros. Hey, Sí, ahorita por ahí vamos quizás en ese proceso, ¿no? puede ser, de hecho, incluso Julio Verne en este París en el siglo XX plantea estas tecnologías literarias supeditadas en cierto modo a un capitalismo que domina cada rincón de la vida. Ahora, Amazon, imprentas, autopublicación, pues es una ruta con esos peligros. Sí. Las editoriales también pueden generar otras rutas peligrosas. Yo hablaba de los youtubers, por ejemplo, cuyo aporte al mundo literario propiamente es bastante pobre, pero las editoriales lo captan precisamente porque venden. Tienes una imagen quizás y ya no es el libro, sino el objeto como tal, que aparte tiene una validez mínima porque, híjoles, estos libros... Pues sí, además responden a un criterio netamente de mercado hasta el punto de que siempre el nombre del youtuber es más grande que el título del libro, que es una buena pista como para ver qué estoy leyendo, qué estoy comprando. Pasa lo mismo con el desarrollo personal, pasa lo mismo con algunos autoras que de repente son captadas por editoriales grandes, pero que básicamente el fin que tienen es cubrir las pérdidas que podrían generar buenos escritores que han seguido otra ruta, tal vez la de los concursos, tal vez la del descubrimiento, que sí se da menos, como el 1%, pero sí se da. Y ahí se va confluyendo un mundo muy complejo, sobre todo hoy en día, donde hay tantas opciones para publicar, pero tan pocas opciones como para validarte a nivel crítico, por ejemplo. Y de hecho ahí la academia debería ser mea culpa, porque la academia también ha permitido que el mundo se llene de textos que no valen necesariamente la pena. Ahora, insisto, no significa que la autopublicación o la publicación por no es como esto sí es bueno y órale, pégale por aquí. No. Pero ambos tienen eso. Sí. Ahora, en términos personales, creo que los concursos, y no todos, porque ahí viene otro tema, pueden darle mayor legitimidad a lo que estás escribiendo. Y bueno, y ya después, en términos tradicionales, que justo te capte una editorial honrada, honesta, aún dentro de los parámetros de mercado. Incluso que tengan, editoriales con identidad, ¿no? Que, lo que decías, que no va, te publico con todo esto de pronto, quienes les gusta leer, no estamos de pronto, esto no aleja más a quien no está leyendo, que de pronto escucha y diga, híjole, no, Pues pienso, esto también es opinión personal, que la persona que le gusta leer va a leer como sea. Creo que en la historia de la humanidad los lectores tampoco han sido mayoría, por más que hoy se proponga de que han disminuido la cantidad de lecturas, creo que históricamente no ha sido mayoritaria. De hecho hay un momento donde es la burguesía, es toda esta clase que puede comprar el libro como lujo, el que se mantiene leyendo. Ya el siglo XX da acceso a obreros, a personas de clase baja, a escribir y a educarse, gracias sobre todo a los movimientos anarquistas de inicio del siglo XX. Y bueno, los movimientos sociales que van haciendo presión para que se amplíe la educación. Y hoy en día, pues hay muchos que van a leer los únicos libros que van a leer van a ser durante su etapa escolar. Por lo tanto, los profesores tenemos la obligación de promover eso. Y hay otros que pues van a continuar su historia más allá de este colapso económico editorial que es un hecho. Hay tanta manera de publicar que, por supuesto, nos da abasto en ese momento, o no es tan fácil elegir aquí este escritor es bueno, este escritor es bueno, sino que un poco uno se guía por la crítica, se guía por los comentarios, el boca a boca, los foros que me gustan mucho, etcétera, etcétera. Incluso eventos tan grandes como puede ser la Feria del Libro de Guadalajara, que a veces vienen esas críticas, ¿no? Que es que realmente es más show, lo que es de los libros, el tema de superación personal, pero la literatura como tal, que incluso llegan autores que llegan a disfrazar, que agarran cuentos, Bucay, toda esta gente que agarra cuentos ya le da una como validez y te lo vende como otra cosa.
Pues sí, hay que pensar que uno de los autores más vendidos acá en México es Cuauhtémoc, por ejemplo. Cuauhtémoc Sánchez, sí. Que tiene todo este discurso moralista que muchas veces empaña algunas ideas, no todas, a mí no me gusta para nada Cuauhtémoc, pero que sí tiene alguna que otra idea metida en sus relatos. Y le da ese elemento moral y que sirve para ciertos criterios y que generan venta, no necesariamente calidad literaria. Ahora, por otro lado, tenemos autoras como Isabel Allende, que escribe por montones. Yo creo que mensualmente esa... ¿Sigue viviendo en Miami? No estoy seguro, pero hasta el año pasado creo que sí. Sí, arriba. Que está publicando siempre y que de repente saca un libro que es muy bueno y de repente saca uno que, digamos, podría estar mejor. Pero aún así está publicando y contrasta mucho con este otro. Y luego tenemos el desarrollo personal que pues hoy abarca todo porque mucha gente está buscando que alguien le diga lo obvio para poder salir de los pozos en los que se meten. Y el desarrollo personal aplacando a la filosofía que no a muchos les gusta porque la filosofía sí te dice en qué estás. Y que no es igual de fácil, no es igual de fácil. Decía de Schopenhauer, digo que es un gran ejemplo de... Pues sí, o sea... Uno acaba leyendo Schopenhauer y dices, de verdad, Pues sí, yo pienso en frases como, si te levantas más temprano te irá mejor. Digo, eso está vendiendo hoy en día. ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar por ahí? ¿O sigo escribiendo mi literatura amargada, crítica, sufriente? Y bueno, uno es medio masoquista y porfiado, terco, sigue con su literatura y tratando de seguir modelos como de los grandes cuentistas latinoamericanos que tenemos acá en Guadalajara. Pues, Rulfo es eminencia en ese sentido. Sí, cierto. La vena artística, ¿no? Que a final de cuentas nos llama. Y de hecho, justamente traemos, bueno, me encantaría que mucho hablar, teorizar, pero que platicamos justamente de los libros también ahorita. ¿Qué nos traes como novedades? Por ahí, mira. Mira, traigo estos dos. Digo, particularmente, son poderosos. Es de que, bueno, son cuentos, nosotros lo estamos viendo, y aparte de la ilustración, de verdad. Pues este libro es la segunda colaboración que tengo con Terra Ignota Ediciones allá en Barcelona. Ajá. Es lo que te decía, de repente uno tiene la fortuna de que una editorial se interesa de tu trabajo y repite. El primer libro que salió con ellos no fue un 14 de febrero, que de repente confundía a algún papá, alguna mamá, porque tenía un peluche. El peluche estaba muy destartalado. Como oscuro. Sí. Pero lo veían y decían, debe ser. Decían cuento infantil. Y se lo llevaban y era, el horror. ¿Por qué le regalaste eso? Claro, o sea, casi provocando el... Qué buen marketing, fíjate. Pues sí, genera mucho que... Ahí aplaudo a la editorial que se le ocurrió hacer eso. Y le fue bien a ese libro. Y en consecuencia ellos me llaman para un segundo libro que sería este. Y de hecho me encantó mucho la cubierta del libro, que es un poco mantener esa temática un poco más crítica. Yo creo que uno con los años, entre más escribe, más va mejorando su literatura. Y por lo tanto, sinceramente, este libro es mucho más crítico, mucho más agudo que los anteriores. Cuando digo sueño en Guadalajara tiene ese doble sentido, como, un sueño es positivo, pero también puede ser una pesadilla. Entonces, contrasto un poco los dos espacios. Por un lado, ese deseo de que donde yo vivo, donde yo soy, sea un buen lugar, y por el otro, el enfrentamiento con lo realista. ¿Por qué? Porque en general mis cuentos se mueven dentro del marco del realismo, y de repente, algo fantástico que rompe el esquema, pero por lo general de manera desagradable, molesta, pues muy al estilo de los cuentistas argentinos. Aunque soy chileno, me disculparán. Sí, ahorita. Sí, bueno, temporalmente, nada. Hasta que ahorita el ministerio mandándonos una carta, ya no. Pues sí, de hecho, bueno, en mi defensa decir lo que tengo claro, no vayas a perder. Digo, por si hay becas y todo. Pues sí.
La verdad, Qué bonito, ¿no? Que en una entrevista pierdas tu nacionalidad, ¿no? No. pues si me captan acá, Mira, ya estoy casado con una escritora mexicana, así que podría ser, no me negaría. Ahora, de todas formas, para mis amigos chilenos, María Luisa Bombal y Manuel Rojas siguen siendo mis referentes más fuertes. Y Roberto Bolaño, por supuesto. Hablando de grandes y de gente. Claro, y bueno, este es un libro, una editorial que tuvo, bueno, que me dio ese voto de confianza. Y luego está parte con esta metáfora del lado oscuro de la sombra. Por más que alguien ha dicho la sombra ya es oscura, sí, metáfora hombre, mujer, la metáfora es decir algo más profundo y que tiene que ver con reunir cuentos de perros. Acá son solo perros. De repente me di cuenta de que me gustaban mucho los perros, o sea, lo sabía, pero no me había percatado de que había escrito tantos cuentos con perros ahí involucrados. Y el primer cuento de ya se había recogido en otro libro antológico llamado Un hijo de perra, que, bueno, hay una novela ignorancia también, el adelantarse de la gente y el marketing, porque le puse un hijo de perra en función de que es un perro el protagonista al camino. Pero hubo gente que no lo leyó y se sintió ofendido y aludía mucho a la idea de que cómo va a tratar de esos temas y demás, sobre todo gente muy religiosa, que por el contrario, de hecho debieron haberle dado un mayor énfasis porque es un cuento picaresco, pero con un perro de protagonista. Y en son 6 cuentos de solo perros, donde también se tratan temas sociales, por ejemplo, de la revuelta que hubo en Chile el 2019, el estallido social, propiamente. Ese año también escribí por ahí algunos artículos en defensa y en justificación y tratando de proponer un camino, digamos, democrático a ese conflicto social, educativo, político, económico, en todas las aristas que hubo allá. Y bueno, salió este librito sin querer queriendo, como dice el chavo, y le ha ido bastante bien también, en una editorial peruana. Entonces, he tenido esa ventaja. Mi ruta literaria comenzó con Chile, en particular con Lebu, que viene a ser como mi cuna literaria, más allá de que obviamente mi cuna es Valdivia, ciudad que amo, que me encanta. Desde siempre ahí están mis papás, mi mamá ahora viviendo, mis abuelos también, tíos, primos, o sea, toda la familia está por allá. Saludos a la familia. Y bueno, los primeros ahí, y el resto ya fue en España, fue en Argentina y fue en Perú. Entonces, y bueno, por ahí hay algún librito pequeño que salió acá en México, unos libros de bolsillo en Sonora, pero que fue como para ir empezando el camino. Y bueno, y que recoge cuentos ambientados en Guadalajara, alguno que otro en Ciudad de México, pero con alusión a Guadalajara. Y de hecho, para el club de lectura, traje de regalo. Mira. La verdad es que yo no tengo muchos libros porque la editorial, yo ya soy autor dependiente y la editorial es la que se hace cargo de distribución y demás, y de repente me manda algunos como para hacer lo que quiera en realidad. Entonces quise traer como regalo para el club de lectura, a ver si a alguien le gusta también mi estilo narrativo y se encuentra y comprende a qué refiero eso de sueño en Guadalajara. Sí, aparte digo, estando en un lugar como Arrayanes, San Tapatío, ¿qué te llama la atención justamente fuera de la literatura y de los temas amorosos de la ciudad? ¿Qué te dice, qué te cuenta este rancho totote que es Guadalajara? Mira, debo ser sincero y la verdad he sido muy crítico con un montón de aspectos de Guadalajara, pero dentro de esa misma crítica pues está... O sea, creo que el que critica es porque le tiene afecto a algo y tiene la confianza de hacerlo. La cantidad de contrastes que hay acá, que dentro de una misma cuadra, por ejemplo, uno puede encontrar una casa tremendamente lujosa y en la esquina una casa casi destruyéndose. Los espacios en los que confluye la mayoría de la gente acá. El camino además que se le tiene la ayuda al extranjero,
aunque curiosamente se me ha ido transformando un poco desde que mi acento fue cambiando, también se ha ido distanciando un poco ese afecto inicial que me mostraba. ¿Por qué? Porque ya me confunden más como local. Es que de verdad, lo decíamos, no traes el acento, digo, saludos a Bonita, a Monsalve, que inmediatamente, pero contigo no, digo, si no tuvieron las referencias de que por el tema biográfico, Creonza pues es de alguna región del país, tal cual. Pues el mismo hecho de haber estado, bueno, también afortunado de poder viajar harto y platicar, más allá de que sí es cierto que siento cierta fobia social al estar mucho en grupo y al verme forzado a veces de conversar temas que no me gustan, muy distinto a esto, por ejemplo, que uno puede fluir entusiasta hablando de literatura. Y ahorita acabamos y nos van a dar los dos calladitos, así de... pero sí está ahí presente. Aún así, la conversación, el roce, y el ir adoptando los modismos, comentaba, de los lugares a los que voy, como que ayudan a que el acento vaya adaptándose, adecuándose. Ahora, si voy a Chile, pues ya les choca la diferencia de acento. Acá en México me dicen que todavía se me notan algunas cosillas de afuera. Entonces, es entretenido, digamos. Serían, leyendo a Verónica Rivero, como uno de tus mayores retos como escritor aquí en México. ¿Cuál sería tu mayor reto como escritor en México? Pues de partida que alguna editorial mexicana se anime a publicar alguno, me pida algún material para poder publicar, porque, o sea, estoy muy contento con la editorial allá en Barcelona. Barcelona es núcleo en términos editoriales. Pero ellos distribuyen aquí ya en temas comerciales. Sí, ellos distribuyen. De hecho, en Gombi y en Gandhi están bajo pedido porque, bueno, el tema de distribución tendría que ser muy conocido acá como para que trajeran ejemplares presentes, pero se puede comprar en Gombi, se puede comprar en Gandhi en línea. Creo que tarda entre 5 y 10 días el envío, tampoco es mucho, y el importe tampoco es tan alto, pero ellos, bueno, Celesa se encarga de la distribución de la editorial allá en España. En España sí se puede encontrar directamente en la librería. Acá todavía falta ese pasito, que va a depender mucho también de lectores que empiecen a comprar, díganlo de una vez. Gandhi y Gombi son como los centrales para encontrarlo acá. Y bueno, otros sitios en internet como Busca Libre también de repente tiene ofertas. De hecho, me he visto muy tentado a comprar mi propio libro porque, como digo, donde uno es dependiente, pues uno no cuenta con la caja de 100 libros para hacer lo que uno quiera. El tema de la autopublicación, que es obra de tus libros y... Claro, no, aquí yo dependo de que compren mis libros y de quedarme con un porcentaje de las regalías, que la verdad va entre el 10 y el 12% cuando uno hace un trato con una editorial, y cuando uno trabaja en una editorial entiende más o menos esos costos. Es decir, no es que la editorial se quede con todo el dinero, sino que están los gastos de distribución, están los gastos de la misma maqueta, imprenta, la locación, y a veces las librerías cobran un porcentaje bastante grande. 30, ¿no? Ocasiones. Gandhi, por ejemplo, recuerdo que era el 30 o el 35% para poder instalar un libro. Entonces, me ayuda mucho si lo piden a través de esos mecanismos acá en Guadalajara. Además, el libro habla de Guadalajara. O sea, y aparte, digo, mediante vengan aquí a Rayanes, igual lo pueden contratar para que se lo firme. Esto es padrísimo. Es que de verdad el libro se antoja mucho y mira qué bueno que se encuentre. Y aparte, de verdad, también a título personal, los cuentos son maravillosos. Pues es el tema del camión, ahorita que todo nos exige cierta calma y a veces no la tenemos, que te llevas un librito en lo que hace la fila del banco, en lo que esperas que te conecta, en lo que los meseros te traen la bebida. También uno puede echarte tu lecturita. El libro como objeto, se me hace increíble que te lo puedas aparte cargar así. Sí, tú soltas el huevo y ya no. Bueno, y si alguien tiene curiosidad por más material o ver directamente los enlaces a los libros, puede visitar mi sitio web, escritorjosebaroja.com.mx.
Y ahí yo me encargué, bueno, alguien se encargó más bien, de colocar enlaces para distintos libros, y bueno, también los enlaces. Ahí es donde Amazon funciona como distribuidor. No publica propiamente el libro, pero sí hace la distribución adecuada. Y estoy seguro de que quien lea El sueño de Guadalajara, el común del mexicano tapatío, se va a reconocer en varias cosas. Hay un cuento que habla acerca del Godín, por ejemplo. El perfecto Godín, creo que se llama... No creo, se llama así, ¿eh? El perfecto Godín. Tienes que comprar tus libros para leerlos, sí, claro. Sí, sí. Hay otro que habla acerca de ese tramo tan cansador que es llegar al trabajo en camión en las mañanas, cómo la gente se pelea en cierto modo al subirse a un camión, al subirse al transporte público para volver a llegar a ser esclavo a estos trabajos de hora a hora y llegar agotado a la casa y repetir una y otra vez. Es básicamente, muchas veces parto desde un epígrafe con una idea fuerza que le da continuidad al cuento. Por ejemplo, en el caso del Godín, parto... Aquí lo que mira. Dice, el trabajo es lo más divertido. Podríamos pasarnos horas observándolo. Y claro, y de hecho, este cuento parte de algo que en algún momento de Godín, muchas veces tiene algo de experiencia, aunque es ficción. Siempre hay que tener cuidado de no confundir la vida del autor con la ficción. De una frase que me dice el que me estaba contratando: ahora nos perteneces en cuerpo y alma. Y me lo dice con una soltura que me asustó, la verdad, y pensé en mi fuero interno, rayos, ¿dónde me estoy metiendo a trabajar? Y de ahí sale la idea de que pues debe haber mucha persona acá que se ve forzada a estar cumpliendo estos horarios, muchas veces macabros, y esta sumisión forzada y cultural a veces que genera cierto grado de lambisconería también entre las personas. Es una lambisconería que es casi como un acto de supervivencia dentro de estos planos. Sí, para sobrevivir en la aldea. Pues sí, mientras tienes a este jefe o esa jefa, pues viviendo la vida que tú tratas o sueñas tener, pero desde acá abajo, y te mantienen allá abajo. Es un tema que en México me ha llamado mucho la atención. El grado de segregación, por ejemplo, entre clases sociales es bien fuerte. Y aparte en el tema de los godines, el clásico en Guadalajara, que también se hace muy interesante, que salió meramente a colación. Y estos cuentos, de verdad, reitero, es la ventaja con el cuento. A veces tengo muchos amigos que se desaniman cuando agarran la novela, por X o Y, ya no la leen tan rápido y se desaniman. Con el cuento te lo puedes aventar hasta un cuento quizás en una semana y lo disfrutas bien. Pues sí, de hecho, Carolina Merino, que es la prologuista, es una académica de allá de Chile, señala que el libro transita entre temas muy propios de la cultura latinoamericana, o sea, no solo México, aunque parte desde México, como son el machismo, por ejemplo, como es la godinés, que ya es casi un sustantivo, bueno, es un sustantivo, ya es casi un verbo, digamos, el narcotráfico, lo difícil que es sobrevivir dentro de un plano tan injusto donde no siempre está adecuadamente repartido el pastel, digamos, donde a veces la injusticia gana y pues los políticos ganan más todavía. Esto, lo que es vivir en el tercermundismo, digo. Pues ahí está. Lo que sí debo decir es que da para muy buenos cuentos. ¿Por qué? Porque ahí están esas temáticas. Lo esencial del cuento es el conflicto, y ese conflicto llevado a un desenlace que te noquea. Entonces, aquí estamos llenos de conflictos. Por eso el otro libro, El lado oscuro, que por cierto, también se puede conseguir en Gandhi, en Gonville. Está en Sanborns también, creo que está como 150 pesos. Está súper accesible. Entonces, en por ejemplo, el perro aparecen todos como representación de lo latinoamericano. O sea, ¿qué más latinoamericano que un perro, no cualquier perro? Un perro quiltro, como se dice en Chile, un perro callejero, que es el que tiene la visión de las calles, que es el que tiene la visión del tránsito suburbano, digamos, aquello que el resto no quiere ver. Y por lo general se acerca a estas personas
en busca de, bueno, genera cierta empatía. Y es muy curioso, ¿verdad? Que se tomen estas figuras y sobre todo para con esa ironía, digo, se nota inmediatamente y burlarnos de lo que nos toca vivir, incluso bueno, a ti de lo que te tocó vivir y te lo sumaron literatura. Pues sí, para mí la figura literaria más hermosa y más utilizada es la ironía. Ser irónico y ser sarcástico en ocasiones, aunque no valoro tanto el sarcasmo como la ironía, pues es parte esencial de lo que escribo, porque la literatura tiene esa magia que te presenta cosas que parecieran tan cotidianas, pero que cuando las lees en papel, notas lo absurdo que pueden llegar a ser si uno las piensa un poquito nada más. El mismo hecho de sacrificarse, inmolarse casi por cumplir el deseo de otro, hablo en términos de Godín. Sí, el salario mínimo. Salario mínimo y te inmolas y tratas de representar. Te pones la camiseta. Exacto, frases como esa. Te vamos a pagar con pizza. Y te celebran tu cumpleaños y tú te involucras a tal nivel hasta el punto en que te olvidas que es un ente abstracto, que al momento de que ya no te necesite, pues adiós, gracias por su trabajo y te marchas. Y ahí quedas tú varado en medio de este océano turbulento que es la realidad social latinoamericana. Que verdad, cuánto a veces el nacer en Latinoamérica lo que nos permite. Y pues de verdad, pues invitamos a leer a José, digo, aparte, de verdad, tu página está bien trabajada, me encantó. El tema de escritores profesionales, muy buen ejemplo de cómo tiene los enlaces, tiene las referencias. Y de verdad, José, qué gusto la charlita, aparte, bueno, que escribas desde Guadalajara, una ciudad tan odiada como tan amada en mi caso. Y además, bueno, que ya eres tapatío, aparte nos iremos ahorita por Torta Ahogada también, para seguir platicando, pero agradecerte la charlita tan a gusto, nada complicada, así es la idea. Pues sí, yo agradezco mucho la invitación. Aprovecho de mandarle un saludo también a mis estudiantes. Les dije que les iba a enviar un saludo ahí en el Colegio Guadalajara, que es donde he estado haciendo clases secundarias. Saludo a mi familia y por supuesto a mi amada esposa, que finalmente le da sentido. El libro parte de hecho con una dedicatoria que dice así: a mi esposa, la escritora mexicana Leida Mariscal. Primero tuve que perderme para encontrarnos en Guadalajara. Luego Guadalajara se convirtió en el centro de mi mundo. Finalmente tú en mi esposa, la ciudad en mi hogar. Solo porque tú estás aquí. Con esa bonita frase, de verdad cerramos. Lo bonito que es el de la literatura, el que pueda unirnos, el que pueda unir escritores aparte. José, muchas gracias, de verdad, qué buena platiquita. Muchas gracias a ti, David, la verdad, es un miércoles muy a gusto. Eso, aquí cuando gustes, todos los miércoles, aquí estaremos para platicar de verdad. Y luego seguir platicando de los demás libros, me encantaría. Pues encantado, y te dejo ahí el libro de regalo para quien quiera. Sí, para que lo vengan a leer, primero lo voy a leer yo, digo, de antemano, derechos que tiene uno con el pues sí, claro. Así, formando lectores, luego más, ¿de qué trata? No, déjame leerlo primero. Que bueno, pues nosotros nos despedimos, otro miércoles cultural, creo que es primero miércoles de julio, no tengo ni idea de qué mes, pero bueno, aquí vamos a seguir con Arrayanes. Les recuerdo cada miércoles invitando, charlando con escritores, y con esto acabamos. Muchas gracias. Violeta, también gracias de miércoles culturales. Gracias.